tipo de cosas. Listo, Porque Walter yo Rosa, ibas a tengo decir algo. un ejemplo, pues que era como el momento en que las gallinas, llega un momento en que todas, por ejemplo, acá que tenemos la posibilidad de tenerlas en patio, llega un momento de la tarde en que ya pues se recogen, pues para buscar su lugar donde duermen, y eso está regulado por el ciclo circadiano, ya que al día siguiente otra vez, a una determinada hora del día, ya nuevamente retoman pues sus actividades. Es básicamente como decía el compañero Murillo, un reloj biológico que pues que cada una tiene, o por ejemplo también, sí, que cada especie o animal tiene para regular sus actividades, por decirlo así. Ok, bueno, Profe, una preguntita, usted disculpe. Profe, mire, eso, hágale, Flores. profe, pues cuando nosotros estábamos viéndolo con el profesor Spistian, como dijo el compañero Murillo, pues él nos recalcó que las aves, eso las afecta mucho. Por ejemplo, las aves que migran de un lugar a otro, ellas necesitan de esa hormona que se segrega para poder saber cuándo pueden migrar de un lugar a otro. Ujú. Eso fue lo que nos explicaron a nosotros, que es como un ciclo ya. Ujú. Entonces se llama ciclo circadiano, entonces sí es un ciclo. Luis Hoyos, ibas a decir algo. Sí, profe, era como que una inquietud. Eso tiene que ver también mentalmente, o sea, por decir, a cómo se acostumbre ese animal o esa persona. O sea, no sé cómo explicarme, pero tiene que ver como algo de mental, ¿no? También, aparte de Eh, lo físico. Pensaríamos nosotros que es mental, pero en realidad es un tema fisiológico de adaptación. Entonces, para redondear la idea, como decía Katy Terán, sí es algo que tiene que ver mucho con el sueño, ¿cierto? Y este ciclo circadiano, pues está muy relacionado con el estado de vigilia. ¿Alguien sabe qué es vigilia? Y no me vayan a decir qué es lo que uno hace antes de Semana Santa. Pasar toda la noche sin dormir. Eso es lo que dice, bueno, los dos pues coinciden, pero la definición más cercana es la que dice Catherine, que es estar despierto, ¿cierto? Entonces el estado de vigilia es simplemente estar despierto, no es ni aguantar hambre o no comer carne de res los viernes, no, eso no es vigilia. Vigilia es estar despierto. Por eso a los celadores se les llama vigilantes, porque son los que deben estar despiertos, ¿cierto? Y por eso de ahí viene la palabra vigilar, de la vigilia. Entonces, el ciclo circadiano simplemente está muy asociado con eso, con el estado de vigilia. Por eso vean que decíamos que esta glándula pineal o epífisis, pues se activa es cuando no hay luz, es decir, en las noches. De tal forma que, por ejemplo, si ustedes a una persona le comienzan a suplementar la dieta con melatonina, esa persona va a tender a dormir más. Y como decía el compañero, que es algo mental, no, es simplemente que nuestro sistema ya está acostumbrado a un estado de vigilia y, por ejemplo, cuando nosotros viajamos a países como India, China o demás, donde la diferencia de horas es tan grande, pues nosotros llegamos allá y nuestro ciclo circadiano está acostumbrado a la hora del día en la que acá oscurece, por lo que llegamos allá con sueño durante el día y estamos despiertos durante la noche, mientras el organismo, mientras los sistemas se adaptan a unas nuevas horas de luz, ¿cierto? Pero es solamente, no es algo mental, sino es una cosa netamente fisiológica. Adicional a ello, así como lo decía el compañero Flores, pues tenemos unos procesos, él lo hablaba en el tema de las aves, las cuales entonces asocian su ciclo circadiano con eh, la migración, pero más que asociar su ciclo circadiano con la migración, ellos simplemente analizan es la longitud del día, es decir, cuántas horas del día hay luz y cuántas horas no. Y dependiendo de ello, entonces comienzan a
migrar buscando horas, o sea, buscando días con hora luz mayores. En el caso, y esto hay que tenerlo muy claro, de especies como los equinos o los ovinos, por ejemplo, en países o en regiones del mundo donde se manejan las famosas estaciones, entonces ellos comienzan a hacer una adaptación o una modificación de sus ciclos reproductivos dependiendo entonces de aquellos días donde exista una mayor oscuridad o una mayor luminosidad dependiendo de la especie, ¿cierto? Vamos a ver acá en este curso que no todas las especies que son afectadas por la longitud de los días o por las horas de luz o horas de oscuridad van a tener el mismo efecto. Sin embargo, es claro que esto lo tengamos claro, que es por efecto de la melatonina producida por la epífisis. ¿Listo? Y que esta epífisis o glándula pineal, como la quieran llamar, pues tendrá un efecto sobre la hipófisis que entonces será el encargado de regular la liberación de FSH o LH. Y por eso es que tenemos ese efecto. Entonces acá ya hemos hablado de hormonas, muchas hormonas, y recordemos entonces que las hormonas son estos mensajeros del sistema endocrino que tienen una función mediante la unión, ¿cierto?, a unos receptores, generalmente. En muchos receptores, o sea, en muchos sistemas de señalización, pues esos receptores van a estar a través o en la membrana celular, como es el caso de la proteína G. Sin embargo, para algunas hormonas no van a haber este tipo de receptores en la membrana, sino que los receptores pueden estar en la parte interna de la célula, incluyendo el núcleo, ¿cierto? Recordemos entonces que ¿cuál es la naturaleza de una membrana celular? Pues la naturaleza de una membrana celular es los fosfolípidos, es decir, es una bicapa de fosfolípidos que tiene una región hidrofóbica, otra región hidrofílica, entonces que el extremo externo e interno de la membrana celular son hidrofóbicos. Entonces, si todas estas hormonas tienen una naturaleza por decirlo así, acuosa, pues no van a ser capaces de atravesar la membrana. Pero ¿qué pasa con aquellas hormonas que no son de naturaleza, pues, por decirlo así, hidrolítica, sino lipídica, por ejemplo? Pues estas hormonas van a ser capaces de atravesar la membrana fácilmente, ¿cierto? Y al atravesar la membrana fácilmente, pues entonces no necesitarán un receptor en su membrana, sino que simplemente tendrán un receptor en la parte interna de la membrana. Listo. Es el caso, por ejemplo, de los estrógenos. Los estrógenos tienen esa naturaleza lipídica, entonces ellos no tienen receptores en membrana. Les pregunto, ¿la testosterona tendrá o no tendrá receptores en la membrana? ¿Qué dice Edran? Es verdad, profe, no estoy seguro, pero pues yo pensaría que sí los tiene, pero no estoy seguro. Listo, muy bien. ¿Qué nos dice por ahí Elber Causil? Repítame la pregunta, disculpe. Repito la pregunta. ¿La testosterona tendrá o no tendrá receptores en la membrana? O sea, no sé, pero o sea, yo diría que sí, profe. Ok, listo. Y preguntémosle a alguien más, a Iván Mendoza. Yo digo que sí tiene, bro. Ok, muy bien, listo. Pero la respuesta es no, no tiene. No tiene porque la testosterona, al igual que los estrógenos, son de naturaleza lipídica. Listo. Entonces, por eso no tienen, sino que ingresan directamente a las células. Pero para el caso de la FSH y la LH, estas sí tienen, entonces,
receptores en la membrana y por lo tanto requerirán de un segundo mensajero. Y les había dicho, y ya lo explicamos, entonces, para el caso de... no, vimos el video, ¿cierto? Vimos el video cómo, entonces, ambas hormonas, tanto FSH como LH, serán un ligando para un receptor unido a una proteína G. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, pues, las hormonas generalmente son producidas en glándulas endocrinas, tienen una célula objetivo, un receptor de tipo específico y estimularán un segundo mensajero. De tal forma que el mismo receptor no va a ser para la FSH ni va a ser para la LH, ¿cierto? Sino que cada una de estas hormonas tendrá un receptor de tipo específico. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Pues tenemos entonces una interacción entre hormona receptor que, como ustedes lo vieron en el video, es reversible, es decir, la hormona nunca se queda ligada de por vida al receptor, pero sí debemos tener claro que el receptor tiene una alta especificidad, ¿cierto? Y una alta afinidad. Es decir, recuerden que una célula tiene muchísimos receptores, muchísimos receptores en su membrana celular, pero si solamente estamos liberando FSH o solamente estamos liberando LH, pues esa LH solamente se acoplará al receptor de FSH o solamente se acoplará al receptor de LH, ¿cierto? Eso lo hace altamente específico. Si nosotros vemos, por ejemplo, o nos imaginamos, porque es muy difícil verlo, imagínense entonces una superficie de una membrana celular donde está acá el receptor de la FSH y acá al ladito está el receptor de la LH, ¿cierto? Pero solamente se liberó LH. Entonces, la LH llega y encuentra los dos receptores. Los dos receptores son muy parecidos, pero como es altamente específica, pues solamente se va a poder unir al de la LH, que es este. Entonces simplemente tenemos los dos receptores, pero esa afinidad hace que el receptor casi que le diga, oiga, sí, es por acá, o ella tiene como el cartelito, así como vemos en las películas de los conductores en los aeropuertos, que llegan y tienen el cartelito familia no sé quién, o doctor tal, o señor tal, así va casi que estar el receptor de la LH diciéndole, hey, LH, venga que es por acá. Listo. El tipo de unión, pues esto es bioquímica, son uniones no covalentes y pues fácilmente una misma hormona puede ser reconocida incluso por diferentes receptores dependiendo de su nivel de acople, ¿cierto? Pues dependiendo por donde se acople el receptor puede tener un efecto sobre la célula. Listo. Entonces, acá sí vamos a aclarar un poco lo que les estaba diciendo ahorita. Entonces, lo primero, podemos tener hormonas de naturaleza proteica, ¿cierto? Que estos son los famosos polipéptidos que tienen pues o compuestos por aminoácidos y dentro de esas tenemos entonces a la famosa GNRH. Listo. Hay entonces polipéptidos o con un número intermedio como la insulina, también es de naturaleza proteica, o la hormona de crecimiento, que la han venido utilizando mucho para muchas cosas. Entonces es hormonas de tipo ¿qué? Proteico. Listo. Adicional a ello, entonces tenemos las hormonas de naturaleza esteroidal, es decir, de tipo lipídico. ¿Cierto? Que se derivan todas de una misma molécula que es el colesterol. Listo. ¿Cuáles son estas hormonas? Las que se producen en las gónadas, es decir, los estrógenos, los andrógenos como la testosterona o la dihidrotestosterona y la progesterona, todas ellas son producidas en las gónadas y son de naturaleza esteroidal, es decir, que todas provienen del colesterol, ¿cierto? Todas provienen del colesterol. Por eso,
es que ellas, como tienen esa naturaleza, no tienen receptor en la membrana celular, sino que el receptor está ubicado a nivel del núcleo. Listo. Y finalmente, me voy a saltar las aminas. Finalmente tenemos entonces las hormonas derivadas de los ácidos grasos, como la prostaglandina, ¿cierto? Que como les decía, entonces a nivel reproductivo, pues tiene un efecto luteolítico, específicamente la prostaglandina F2-alfa, que pues ya lo veremos más adelante, es producida a nivel del útero. Listo. Aquí vamos a ver entonces diferentes tipos de comunicación entre células. Entonces está a través de la sinapsis, que ustedes lo manejan súper bien, a nivel de uniones gap, que son uniones pues estrechas entre células, a nivel autocrino y paracrino, que es cuando se liberan entonces las hormonas y estas no van por torrente sanguíneo, sino que llegan solamente y cumplen un efecto a nivel de las células aledañas e incluso de ellas mismas, y las endocrinas entonces, que es de las que hemos venido hablando, que son las que irán por torrente circulatorio. Listo. Volvemos otra vez entonces al eje hipotálamo hipófisis gonadal y cómo este entonces puede estar afectado por ese ciclo circadiano o básicamente por los días con mayor luminosidad o menor luminosidad. Entonces veamos, por ejemplo, cómo se genera un anestro, ¿cierto? El anestro entonces es el modelo ovino. Anestro entonces donde tenemos fotoperiodos largos, o sea, días con bastante luz, y que ocurren entonces en primavera y verano en aquellos países donde tenemos las 4 estaciones o donde se tienen las 4 estaciones. Nosotros acá no las tenemos. Entonces miren cómo funciona el proceso. Bastante luz, ¿cierto? Se estimula pues el nervio retinal y hay estimulación del sistema nervioso, ¿cierto? Acuérdense que nosotros dijimos que la glándula pineal se activaba en la oscuridad. Entonces, si tenemos bastante luz, ¿cierto? Días con bastante luz, pues la glándula pineal se va a inhibir. Listo, la glándula pineal va a estar inhibida y por lo tanto la producción de melatonina va a ser lo suficientemente baja. Esa melatonina entonces tiene un efecto, véanlo por acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Baja melatonina. Esa melatonina entonces va a tener un efecto sobre el hipotálamo, ¿cierto? Reduciendo la producción de GnRH y a su vez pues habrá un efecto a nivel de la adenohipófisis, reduciendo la producción de FSH y LH, llevando a ese animal al anestro. ¿Listo? Es decir, no hay reproducción en ovinos en los periodos o en las etapas reproductivas de largos días, ¿cierto? Fotoperiodos largos. Fotoperiodos largos, chicos, es por ejemplo cuando nosotros tenemos las 9 y ya no es de noche, sino que sigue siendo de día. Entonces uno ya no sabe si decir 9 de la tarde o qué, porque suena raro, ¿cierto? Nosotros todos estamos acostumbrados es a hablar de que después de las 6 ya se dice de noche. Entonces, sí, es que nos vemos a las 7 de la noche. Uno no dice, ay, nos vemos a las 7 de la tarde para salir a comer. Listo. Todo lo contrario ocurrirá entonces en los días donde el fotoperiodo es corto, ¿cierto? Como otoño e invierno. Entonces aquí ocurre lo contrario, baja luz, ¿cierto? Entonces disminuye la inhibición de la glándula pineal o en otras palabras, para que suene un poco más amigable, se estimula la glándula pineal, lo que eleva la producción de melatonina. La melatonina entonces estimula la liberación de GnRH a nivel hipotalámico, aumenta la producción de hormonas gonadotrópicas y entonces tenemos una mejor ciclicidad. Recuerden el modelo de ovinos. Y otros compuestos como la famosa leptina, entonces siempre van a estar afectando la reproducción en los animales, como por ejemplo los bovinos. Pregunto, ¿ustedes hablaron algo en fisiología de la producción con respecto a la leptina?
No, porque yo me acuerdo, no. No hablaron de leptina. La leptina es una hormona que se produce en los adipocitos, ¿cierto? O sea, en tejido adiposo, y que está relacionada con la condición corporal. Pero en los últimos 20 años se ha venido analizando, se ha venido estudiando sobre la leptina y sus famosos efectos sobre el sistema reproductivo, en el cual se ha encontrado que la leptina entonces tiene un efecto sobre un neuropéptido que se llama neuropéptido Y, el cual entonces afecta la reproducción. Entonces, si hay una baja condición corporal, hay muy poca producción de leptina y el neuropéptido entonces está en bajas concentraciones, por lo que no hay una buena estimulación de la reproducción. Pero si hay demasiada condición corporal, es decir, un animal ya sobrecondicionado, muy gordo, entonces se aumenta la producción de leptina, pero ya se sobreaumenta y eso genera una desensibilización de los receptores de los neuropéptidos y por lo tanto hace el mismo efecto de un animal flaco, disminuye la producción de... o disminuye la estimulación pues para liberación de GnRH. En ese orden de ideas, entonces, pues básicamente lo que encontramos es que animales muy flacos o animales muy gordos van a tener problemas en sus ciclos reproductivos por efecto de estas hormonas, pues de la leptina y el neuropéptido Y. Entonces, ¿qué características tienen estas hormonas reproductivas? Pues básicamente estas actúan, ¿cierto? Las concentraciones medidas en sangre son demasiado bajitas, son a nivel de picogramos. Su vida corta es, pues su vida media, perdón, es bastante corta. Ya habíamos dicho, se unen a receptores específicos y pues tienen un mecanismo de regulación a nivel intracelular a través de segundos mensajeros. Entonces recordemos, cantidades en las que se liberan las gonadotropinas, muy pocas. Vida media, corta. De unión a receptores altamente afines, o sea, con alta afinidad y alta especificidad. Y receptores que están generalmente, pues, o digámoslo así, para el caso de las gonadotropinas, están ligados o están unidos a una proteína G trimérica, la cual entonces requiere de segundos mensajeros para poder tener el efecto de regulación dentro de la célula. Hasta ahí está claro el resumen. Sí, bro. Bueno, esperemos que sí, porque es que, chicos, esto es la base para lo que viene. O sea, aquí empezamos por lo más sencillito, que es la anatomía. Hoy hicimos como un repaso o un recorderis, o al menos ni siquiera un recorderis, sino una invitación a que ustedes cojan sus apuntes de bioquímica, cojan sus apuntes de fisiología animal, cojan sus apuntes de fisiología de la producción y empiecen a repasar para poder entender estos procesos. Si no hacen esos repasos, chicos, creo que les va a ir muy mal. Por más que macheteen, les va a ir muy mal. ¿Listo? Bueno, lo podemos resumir entonces a través de esta gráfica. Entonces, hipotálamo que produce GnRH. Aquí tenemos hipófisis anterior o hipófisis posterior. Entonces, hipófisis posterior ya dijimos que es la encargada de la oxitocina. Yo creo que ya a ninguno se le va a olvidar que la oxitocina es producida en la hipófisis, pues es almacenada, es producida en el hipotálamo, almacenada en la hipófisis posterior. Hipófisis anterior encargada de otros procesos, dentro de ellos entonces tenemos la producción de FSH y la producción de LH. ¿Cierto? Estas entonces tienen su efecto a nivel de gónada y dependiendo entonces el género del individuo, si es hembra, entonces tendrá la posibilidad de producir progesterona, relaxina, tendrá efectos pues de la oxitocina, de estrógenos, inhibina y testosterona. Y ustedes van a decir, profe, ¿pero cómo así? Que la hembra produciendo testosterona. Sí, ¿cierto? Testosterona la puede producir la hembra. Y para el caso del testículo o la gónada masculina, entonces vamos a tener
estrógenos. Entonces, ¿cómo así? ¿Un macho produciendo estrógenos? Sí, nosotros todos los machos producimos estrógenos en ciertas cantidades. También producimos inhibina, también producimos testosterona y producimos otra hormona que se llama la dihidrotestosterona, que es mucho más eficiente, mucho más... eh, tiene unos efectos mucho más marcados que la misma testosterona y es la encargada entonces de muchos efectos secundarios como lo son la calvicie. Entonces hay un tipo de calvicie que es producido por una alta producción o que es causado por una alta producción de dihidrotestosterona. Aquí tenemos un resumen. Este resumen entonces se los voy a hacer llegar en un capítulo del libro de Jafes, que es el que hemos venido utilizando, para que ustedes entonces miren las diferentes vías. Acá tenemos entonces la hormona liberadora de gonadotropina o GnRH, ¿cierto? Y cómo entonces tiene su efecto a través de un proceso en el cual se estimula la liberación de FSH o la liberación de FSH y LH. Listo. Con respecto a estas hormonas, entonces miren, la FSH, acuérdense, glucoproteína, ¿cierto? Igual que la LH, es una glucoproteína. ¿Y qué hacen estas hormonas? Porque apenas habíamos dicho dónde se producían, ¿cierto? Se producían en la gónada. Pues para el caso de la hembra, ¿cierto? Estimula la FSH, como su nombre lo dice, folículo estimulante, entonces estimula el crecimiento de los folículos. Para el caso del macho, estimula la producción de espermatozoides, es decir, estimula un proceso que ya más adelante, pues no ya, pero por ahí en 2 o 3 semanas veremos que se conoce como espermatogénesis. Posterior a ello, entonces, tenemos la LH, que en el caso de la hembra es la responsable de que ocurra el proceso de la ovulación y adicional es la encargada de la formación o la luteinización, la formación del cuerpo lúteo, que recuerden que también decíamos que se puede llamar cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, listo. En el macho, entonces, es la encargada de la producción de testosterona. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a cambiar acá el color como para que ustedes no se vayan a confundir tanto, para que quede un verde. Entonces en el macho va a ser este azulito. Listo. En el macho. Listo. Y ya. Estas son las que hemos visto hasta hoy. Vean que no he hablado ni de prolactina, ni he hablado de oxitocina, porque se supone, o sea, en teoría, se supone que ustedes ya eso lo discutieron en su asignatura de fisiología de la producción. Entonces, por eso acá no me estoy como deteniendo a hablar mucho de esas hormonas, que si bien están asociadas a la reproducción, no son consideradas como tal hormonas de la reproducción. Listo. Aquí un poco más gráfico, entonces prostaglandinas, recuerden, se produce a nivel uterino y tenemos que la principal es la F2 alfa, listo, prostaglandina F2 alfa. Y otras hormonas que se producen a nivel de la placenta, esta es la placenta, son la progesterona, estrógenos, o sea, dependiendo de la especie. Aquí vemos, por ejemplo, la gonadotropina coriónica equina y aquí vemos la gonadotropina coriónica humana. Ahí no hemos visto otros compuestos que son producidos también en las placentas y que tienen un origen hormonal, pero creo que lo tengo en la siguiente diapositiva. No, acá tengo pues como un resumen de las diferentes hormonas, pero no me interesa pues que los discutamos en este momento. Estas son las hormonas placentarias. Esto es tomado de Jafes porque, bueno, estas tablas son tomadas de Jafes porque
si les comparto ese capítulo de Jafes, entonces ustedes van a tener como la base para, para decir, ah, sí, profe, a lo que nos dijo el profe está acá. Pero desafortunadamente ese libro es un libro que ya es muy viejito, ¿cierto? Es muy viejito, entonces creo que la edición que nosotros manejamos, que fue la última que sacaron ellos, es como la séptima edición, si no estoy mal, pero es como el 2005, 2006, algo así. Entonces estamos hablando de 14 años en el cual ya muchos de los conceptos que ellos manejan no es que sean errados o estén equivocados, sino que han sido mucho más dilucidados, es decir, se han aclarado y se han estudiado con más profundidad. Listo. Entonces, por ejemplo, acá cuando hablan de la proteína B, la preñez en el ovino y en el ovino y el bovino, pues es lo que nosotros hoy en día conocemos como el interferontado, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas se han ido reestructurando. Esteroidogénesis. Espérenme, yo miro una cosa acá rápidamente. Ok, listo. Sí podemos terminar con esto hoy. Listo, chicos. Entonces, ya para terminar, todo lo que hemos visto hoy, ¿cierto? Toda esta temática de control endocrino de la reproducción, pues vamos a ver este modelo. Este es el modelo de 2 células que tenemos acá, que es funcional para la hembra, que nos explica cómo es que la hembra produce entonces los famosos estrógenos, ¿cierto? Por eso se llama esteroidogénesis. Recordemos entonces que hace un momento dijimos que todas estas hormonas de naturaleza esteroidal provienen o son producidas a partir de una molécula, ¿que es cuál, chicos? Profe, ¿puede repetir, por favor? Creo que es colesterol, ¿no, bro? ¿Cómo, Elber? Colesterol, profesor. Creo que Así es, colesterol. Colesterol, profe. así es. Listo, así es. Entonces, la esteroidogénesis toda arranca a partir del colesterol. Entonces, vean acá, vamos a cambiar el color para que no quede tan enredado. Vamos a poner un color, este por ejemplo. Entonces, miren cómo todo arranca a partir del colesterol. Entonces, el colesterol que está, miren, en las células de la teca, ¿cierto? Es decir, las células de la teca interna reciben el colesterol y por efecto de la LH, miren que la LH acá nos está mostrando el receptor de la LH, por eso dice LHR, porque es el receptor de la LH. Entonces llega la LH, se une a su receptor. Al unirse a su receptor, entonces genera un efecto, el cual hace que el colesterol tomado a partir de la circulación se comience a convertir por efecto de una enzima en pregnenolona. No vamos a analizar las enzimas a profundidad en este curso, entonces por eso no las nombro, solo les voy a decir cuáles sí serán importantes. Pregnenolona, y luego vean cómo es capaz de producir progesterona. Listo, entonces miren la forma más fácil para producir progesterona. Colesterol, pregnenolona, progesterona. Pero nosotros en este momento no necesitamos producir progesterona, sino que necesitamos producir, para el caso del modelo de la hembra, estradiol. Entonces, ella se convierte en 17 alfa hidroxiprogesterona, la cual entonces tiene dos vías. Como estamos hablando de que este es el modelo de 2 células, entonces toda esta androstenediona que se produce en las células de la teca migra, o la mayoría, pues por no decir por no decir que toda, la mayoría migra hacia las células de la granulosa. Acá en las células de la granulosa,
entonces ya lo que se hace es que una parte se puede convertir en testosterona, perdón, pero la mayoría de esta androstenediona se transforma a estrona. Y el estrona se convierte en 17 beta estradiol. Y esa es la forma en cómo se produce. Es 17 beta estradiol, que es el famoso estrógeno principal que se produce en la hembra. Entonces ustedes van a decir, profe, ustedes acá pueden ver, vean, receptor para FSH y vean que aquí también hay un pequeño receptor para LH. O sea que las células de la teca tienen receptores para la LH. Las células de la granulosa tienen receptores para FSH y LH. Ustedes dicen, profe, pero acá esta ruta, ¿por qué no la dijo si es lo mismo? Claro. La célula de la teca también es capaz de producir 17 beta-estradiol, sin embargo, pues como este es el modelo de dos células, lo que se tiene más claro es que de la androstenediona se pasa, o esta androstenediona sale de la célula y va a la célula de la granulosa para que sea allí donde se produzca el 17 beta-estradiol. ¿Está claro? Chicos, ¿está claro? Sí, señor. Bueno, espero que esté claro, ¿cierto? Si no está claro, bueno. El modelo en el macho, entonces si yo cambio acá este nombre de células de la teca y pongo células de intersticiales, recuerden que anteriormente llamadas células de Leydig, ya hoy no se llaman células de Leydig. O bueno, sí van a encontrar muchos libros que todavía las llaman así, pero lo tradicional es llamarlas células intersticiales, pues hacen esta misma ruta de producción de colesterol, ¿cierto? De producción de colesterol, pregnenolona, progesterona, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona y testosterona. ¿Listo? Y ahí está la testosterona. Pero vean que para nosotros llegar a producir testosterona, o sea, en el caso de los machos, pues primero pasamos por la producción de progesterona. O sea, no hay una vía que el colesterol se transforme en hidroxiprogesterona o que el colesterol automáticamente produzca testosterona. No, siempre debe pasar este mecanismo. Entonces, por eso es que se conoce como el mecanismo de la esteroidogénesis. Finalmente, entonces, vean cómo nosotros tenemos un efecto en conjunto donde tenemos la producción de GnRH, ¿cierto? A nivel hipotalámico, ¿cierto? Y hipotalámico pasa a la hipófisis, produce LH y FSH, y esa LH y esa FSH viene acá a nivel de ovario y genera un efecto, ¿cierto? Un efecto que puede ser producir estrógenos o que puede ser producir progesterona. Acá el modelo que estamos viendo en la diapositiva es un modelo de producción de progesterona, por eso vean como dice P4 en todo lado. Y esa P4 entonces tiene un efecto a nivel de glándula mamaria para estimular el crecimiento de la glándula mamaria. A nivel de útero, haciendo que se relaje el útero y que se prepare para recibir un posible embrión, para formar una preñez. Y a nivel inhibitorio del hipotálamo, para que se disminuya la liberación de FSH y se mantenga de pronto un poco la liberación de LH. Listo. ¿Qué podemos ver entonces? Que las mismas hormonas pues, van a generar liberación de otras hormonas, es decir, esa cascada que hemos discutido a lo largo de esta clase, GnRH, FSH, LH y demás, que se estimula entonces a nivel gonadal, ya sea para la producción de espermatozoides o crecimiento de folículos y adicionalmente para la producción de hormonas.
estimulan entonces tanto estrógenos como testosterona, dependiendo del individuo. Una vez alcanza la pubertad, se estimula ese desarrollo sexual y pues estamos también hablando de el proceso de mantenimiento de la gestación. Aún no hemos hablado de la luteólisis, esa la hablaremos más adelante. En este caso nosotros vemos cómo entonces podemos producir, dependiendo de la necesidad, hormonas, ya sean en pequeñas cantidades, ¿cierto? O en grandes cantidades. Entonces acá vamos a ver cómo el hipotálamo puede producir, ya sea, repito, pequeñas cantidades de GnRH, y cuando lo produce en pequeñas cantidades hablamos de una liberación tónica, es decir, es como una liberación sostenida. ¿Qué pasa cuando yo hablo de liberación sostenida? Yo quiero que ustedes imaginen cómo late el corazón. Entonces, el corazón tiene un palpitar sostenido, es decir, el corazón nunca para. ¿Sí me hago entender? Sino que cada cierto tiempo se está contrayendo, ¿cierto? Entonces, ese es la liberación tónica de GnRH, y es una liberación que puede estar ocurriendo cada 2 horas, es decir, cada 2 horas el hipotálamo está liberando GnRH. Ese efecto hace que la hipófisis entonces, o la adenohipófisis específicamente, esté liberando cada 2 horas FSH y LH. ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, pero sí, bien por ahora. Ok, entonces en el caso del hombre, o del macho, por no decir del hombre, sino el caso del macho, el macho entonces cada 2 horas está ocurriendo esto. Y siempre por eso entonces va a estar produciendo FSH y LH, que como ya lo dijimos, la FSH pues se encarga de estimular a las células para la producción de espermatozoides. No hemos dicho cómo, ni hemos hablado de las células específicas en el macho, porque lo vamos a ver más adelante en otras temáticas. Pero al menos sí quiero que ustedes lo tengan claro acá. Sin embargo, el caso de la hembra es muy diferente. Aunque ella también tiene desarrollado este sistema tónico, y entonces una hembra cada 2 horas también va a estar liberando desde su centro de tonos, va a estar liberando GnRH y FSH y LH. Ella, dependiendo de su dinámica, puede activar una estructura que tiene el hipotálamo que se llama el centro de picos. ¿Listo? Entonces tenemos el centro tónico para el caso de machos y hembras, y el centro de picos, que por un tema de desarrollo fetal, que creo que lo veremos como en la clase siguiente, no, en 2 semanas, vamos a hablar un poco sobre eso. Ese centro de picos en el macho se atrofia durante el desarrollo fetal, pero en la hembra no se atrofia, y entonces por eso las hembras tienen desarrollado este centro de picos. Ese centro de picos, como su nombre lo indica acá, es una liberación alta, pero no sostenida de GnRH. Listo, es una liberación alta, no sostenida. La canilla, ¿por qué está acá en la diapositiva? Porque es muy sencillo, ¿verdad? El centro tónico es como si ustedes llegaran y abrieran la canilla, la cerraran y la canilla quedara goteando. Entonces vea que por más que uno la cierre bien, cada cierto tiempo la canilla libera una gotica, ¿cierto? Cada 2 horas libera una gotica. Mientras que el centro tónico es como si ustedes llegaran y abrieran la canilla así toda de una, la abren toda y la vuelven a cerrar. Entonces, durante ese tiempo que está abierta, la liberación de GnRH es bastante alta. Y al liberarse bastante GnRH, pues esa GnRH va a estimular a que la hipófisis libere una gran cantidad también de FSH y LH. ¿Qué pasa? Que aquí vamos a ver entonces el famoso pico de GnRH, pero yo sé que ustedes de pronto tradicionalmente habrán escuchado desde el pico de LH, ¿cierto? Profe, es que el pico de LH, no sé si lo han escuchado antes. No, profe, no lo escuchan. No lo han escuchado. Bueno, el pico de LH es el que genera la ovulación
Entonces acá vamos a ver que no, en realidad no es que sea un pico de LH, sino que ese pico viene desde un pico de GNRH que estimula que la adenohipófisis libere grandes cantidades de gonadotropinas. Acuérdense que yo les decía que aunque uno dice grandes cantidades, uno se imaginaría pues unas concentraciones bastante altas, pero cuando hablamos de grandes cantidades, decíamos que las hormonas reproductivas son liberadas a nivel de picogramos, es decir, una clasificación más o menos de 10 a la menos 12 en comparación a un gramo, ¿cierto? Entonces, un picogramo es 1 por 10 a la menos 12 gramos. Listo, eso es un picogramo. ¿Sí quedó claro eso? Un gramo, profe. un gramo tiene como 1 billón de picogramos, una cosa así. Para que ustedes, entonces cuando lean en sus libros y en sus consultas y digan, es que la concentración en sangre, por ejemplo, de progesterona es de 20 picogramos. Es que ustedes sepan en realidad que las cantidades que se están midiendo ahí son demasiado bajas, pero que aún siendo tan bajas esas cantidades generan unos efectos, pues, evidentes a nivel del tracto reproductivo. Listo. Esto de pronto está repetido, entonces no lo voy a formular. Esto es, acuérdense, el video que vimos de la Universidad de Antioquia, donde nos describe cómo es el receptor, donde nos describe cómo es este receptor, entonces que tiene 7 dominios transmembrana, que no sé qué. Entonces, no lo voy a profundizar acá porque ya lo discutimos y lo vimos en el video y ya les compartí los links del video. Lo mismo el mecanismo de señalización que genera. Lo único que quiero que ustedes tengan claro es que este sí no lo vimos. Y este es el ejemplo entonces de las hormonas esteroidales, es decir, estrógenos y testosterona, las cuales entonces por su naturaleza esteroidal son capaces de atravesar directamente la membrana celular e ir incluso directamente al núcleo para estimular pues procesos de expresión génica. Listo. Entonces acá vemos, miren, las proteínas, las hormonas de naturaleza proteica salen por el capilar, van primero a unirse al receptor que está ligado a una proteína G. La proteína G entonces activa la adelinatociclasa, entonces convierte el ATP en AMP cíclico, ¿cierto? El AMP cíclico entonces va y estimula una proteína quinasa específica para AMP cíclico, y esa proteína quinasa entonces es la encargada de ir hacia el ADN a estimular la síntesis de una proteína específica, ¿cierto? Así es como funciona. Mientras que para el caso de las hormonas de tipo esteroidal, entonces simplemente ellas van, ¿cierto? Van allí conjugaditas, atraviesan la membrana celular sin nada, ingresan derechito al núcleo, y en el núcleo sí encuentran entonces un receptor, ni siquiera son unos receptores, sino son como unos coactivadores, véanlos acá de colorcitos, coactivadores, que al unirse con esa hormona esteroidal, pues sí, con esa hormona esteroidal, van directamente a estimular la síntesis de un nuevo producto. Chicos, acá les voy a dejar una tarea para todos, por favor. Si quieren la pueden hacer en grupos, o sea, no tienen que hacerla pues de forma individual, la pueden trabajar con los grupos de trabajo, pero la tarea es la siguiente. Quiero que ustedes busquen cómo se produce una proteína dentro de una célula. ¿Listo? ¿Cómo se produce una proteína dentro de una célula? ¿Cierto? Desde la expresión génica, ¿cierto? O sea, van a arrancar. Para hoy mismo no, Katy, para hoy mismo no. Para la próxima clase. Yo sé que la próxima clase hay parcial, pero pues después del parcial lo revisamos. O sea, después del parcial hay clase común y corriente. Entonces,
simplemente ustedes van a averiguar cómo se produce una proteína desde la expresión génica hasta todo el proceso de transducción y demás que ocurre pues en el ribosoma. Listo. En internet, en YouTube, encuentran muchos videos sobre eso, con animaciones, con de todo, pues muy bien explicado para que ustedes lo entiendan. Pero sí es importante que ustedes sepan qué pasa con todos estos procesos de señalización, porque es que nosotros vimos acá, sí, la proteína G, la adenylato ciclasa, la proteína quinasa, llega y ¡pum! Síntesis de proteína. No, lo que me interesa es que ustedes sepan todo ese proceso, porque finalmente eso es lo que se está generando, eso es lo que se está produciendo a nivel del tracto reproductivo y pues de otros tejidos también, ¿cierto? Pero para nuestro caso a nivel del tracto reproductivo. Estos factores de crecimiento no los vamos a hablar ahora. Y esto ya lo hablamos, pues, que era lo de la famosa leptina con el neuropéptido Y que genera un efecto sobre el cerebro, pues sobre el encéfalo a nivel de hipotálamo, GNRH, función reproductiva. Eso me parece que ya lo repetimos mucho, entonces no lo voy a volver a explicar, sino que simplemente pues se los muestro ahí, ¿cierto? Simplemente pues cómo nosotros podemos integrar a través de una baja condición corporal, un balance energético negativo, pues la disminución de la producción de neuropéptido Y y la inhibición entonces de la liberación de GNRH. Listo, chicos. Entonces con eso terminamos. Me pasé 10 minutos, me disculpo por haberme pasado tanto, estaba como enchufado acá, activado hablando de todo eso. Pero pues me parece que ya con lo de hoy podemos terminar la temática y dejar un tema suficiente para desarrollar el siguiente parcial. Es decir, el parcial tendría todo lo que es la introducción, todo eso de reproducción sexual, asexual, anatomía del tracto reproductivo de la hembra, anatomía del tracto reproductivo del macho, identificación de estructuras anatómicas, ¿cierto? Sobre todo de la hembra, y en la parte de endocrinología básica, porque esto es una endocrinología básica de la reproducción. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe, le hago una pregunta. ¿El parcial tendrá un tiempo determinado o cómo hace la metodología? Sí, el parcial tiene un tiempo determinado dependiendo del número